El otro componente que debemos tener en cuenta para el análisis del entorno es nuestro entorno específico. Está compuesto por aquellas condiciones que van asociadas a los proveedores, a los competidores, a los clientes, al público, a los asociados, en fin, a todos aquellos que hacen parte de nuestro entorno específico. Para ese caso, nosotros hacemos un análisis basado en el modelo del diamante de Porter. El modelo de diamante de Porter nos establece 5 variables a estudiar. La primera es la amenaza de nuevos entrantes, la segunda es la rivalidad entre los competidores, la tercera es las amenazas de que lleguen al sector productos sustitutos, el poder negociador de los compradores o de los clientes y el poder negociador de los proveedores. Aquí a manera de ejemplo tenemos unas variables, pero no son todas. Ustedes pueden utilizar otras que consideren pertinentes, ¿sí? Sin embargo, pues aquí están la mayoría y pueden utilizar las que les estoy presentando en este momento. Sin embargo, debe ser muy claro que esa variable debe tener una representatividad o un impacto importante en el sector que ustedes están analizando. Esto con el fin de que no metamos cosas dentro del modelo que van a tener clasificaciones 0 o clasificaciones muy bajitas y que lo que van a hacer es quitarnos espacio. Entonces, al igual que lo que hicimos en el modelo de Pestel, lo que vamos a hacer en el modelo de Porter es establecer cuáles son las variables que impactan en el sector. Aquí, a manera de ejemplo, como son 5 variables y son 15 condiciones las que debemos tener en cuenta para cada componente: productos sustitutos, nuevos entrantes, poder negociador de los clientes, poder negociador de los proveedores y rivalidad entre los competidores, los dejamos de a 3, pero ustedes pueden tener una cantidad diferente de condiciones dependiendo del factor. Lo mismo, establecemos la variable que se va a analizar, una explicación con la fuente de donde viene y lo mismo que hicimos en Pestel. Determinamos en grupo si es una amenaza o una oportunidad, medimos el impacto que vuelve y juega desde 0, que es un impacto nulo, hasta 3, que es un impacto alto, pasando por 1, que es de bajo, y por 2, que es medio, y le vamos dando esa asignación a la variable. ¿Listo? Al igual, tenemos 15 espacios para clasificar. Lo mismo, si ustedes duplican el valor de un indicador aquí, si ustedes colocan 2 veces 13 o 2 veces 15 o 2 veces 1, nos va a salir un error. ¿Es claro? Entonces, una vez tenemos estos elementos ya diligenciados dentro de la matriz, lo que hacemos es, ahora sí, fíjense en lo siguiente, entramos a esta pestaña que nos dice orden de análisis y fíjense que el modelo nos junta tanto las condiciones de Pestel, económico, legal, tecnológico, político, con las condiciones de Porter. Y en ese orden de ideas, digamos que aquí ya estaríamos haciendo el análisis externo de la organización y podríamos estar hablando de el compilado de amenazas y oportunidades. Si ustedes se dan cuenta que hay un ranking, una hojita, esta hojita de ranking, esta columna de ranking, perdón, nos va a decir a nosotros que clasifiquemos estas amenazas y estas oportunidades del 1 al 15. Otra vez, chicos, fíjense que aquí nosotros no tenemos nada diligenciado, pero en la medida en que lo vamos llenando, ¿sí? Esto también se tienen que reunir, no estoy diciendo que se reúnan físicamente, se pueden reunir por Skype y en un cuarto de diálogo, en un chat, pueden utilizar la plataforma de Canvas, es decir, todas las herramientas que el Poli les da para que ustedes puedan hacer su trabajo colaborativo. Se reúnen y deciden cuál es el valor la importancia que va a tener cada una de estas variables. Por ejemplo, ustedes dicen, esta mayor logística vial de componente tecnológico es muy importante, entonces la voy a clasificar como 2. Fíjense en lo siguiente, él automáticamente en la plataforma, en el modelo, perdón, les va mostrando dónde va rankeada. Ustedes dicen, no, esta, a pesar de que está de últimas, la voy a colocar como la 1. ¿Está claro? Entonces fíjense que él las va colocando en el orden. Y este ranking ustedes lo van llenando de esta manera. Una vez ustedes ya han hecho todo este ranqueo, deben tener una matriz muy similar a la que se presenta en la pantalla en este momento. Ahora, una vez ya tenemos este orden de análisis externo, ustedes van a decir, bueno, ¿y eso para qué va a servir? Ah, muy bien. En el modelo ustedes van a encontrar allá una pestañita que se llama MEFE, la matriz estratégica de factores externos. Fíjense en lo siguiente.
Entonces, en MEFE, todo lo que ustedes rankearon como oportunidades, todo lo que rankearon como oportunidades y que está aquí en el análisis, orden de análisis externo, fíjense en lo siguiente: una amenaza, poca optimización de vía, múltiples plataformas tecnológicas, legislación estricta, ¿sí? Aquí en MEFE, como amenaza, poca optimización de vías, múltiples plataformas tecnológicas, contaminantes, mejoras en la combustión, todas estas que están aquí en amenazas vienen desde este orden externo. ¿Está claro? Vienen desde este orden externo. Lo mismo las oportunidades. Fíjense en lo siguiente: amenaza de integración hacia atrás, costos de cambio y baja remuneración básica. ¿Listo? Miremos cómo están. Amenaza de integración hacia atrás, costos de cambio de prestación del servicio y baja remuneración básica. Entonces, es muy importante que ustedes tengan claro que lo que se dejó en el orden del análisis externo va a verse reflejado en su matriz MEFE. Ahora, en esta matriz vamos a explicarla rápidamente, muchachos. Fíjense lo siguiente: aquí hay un peso relativo. Ese peso relativo es un valor porcentual, pero para nosotros lo vamos a explicar en valores decimales. Y fíjense lo siguiente: el peso total debe ser igual a 1. Entonces ustedes dicen, bueno, esta condición tiene un peso de 0.6, por decir algo. ¿Listo? Y después dicen 0.2. Y después dicen 0.2. ¿Listo? Fíjense en lo siguiente: ya les dio el peso total de 1 y no rankearon, no le dieron el peso relativo a las otras condiciones. Eso significa que debemos tener mucho cuidado a la hora de asignar los pesos a cada una de las variables que estamos contemplando dentro de la matriz. Tengan cuidado, porque la tentación de nosotros es decir, bueno, son 8 aquí y son 12 aquí, son 20 y entonces es 1, entonces a cada una le vamos a dar 0.5. Bueno, si ustedes como grupo dicen 0.05 y la copian para todos, ¿sí? Entonces, lo que están diciendo es que todas las matrices les va a cuadrar en el modelo. ¿Estamos? Les va a cuadrar. Pero lo que va a ocurrir es que, ¿qué? Que todas van a tener el mismo peso relativo. Y eso en la realidad no ocurre. Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo que ustedes deben hacer? Deben, una vez vista la matriz así como la tienen en la pantalla, decidir en grupo cómo van a dar los pesos relativos. Recuerden que esto debe sumarles 1 o en porcentajes el 100%. Esto significa, este 0.05 significa que es el 5% de valor relativo en cuanto a la importancia de cada una de estas variables. Recomiendo que lo hagan de manera concienzuda, que se sienten, de que lo discutan, de que lo dialoguen, de tal forma que digamos que se ajuste más a la realidad de lo que está ocurriendo en el sector. Bien, como podemos ver, entonces ya aquí tenemos nuestra matriz con unos pesos diferentes, con una, digamos que una proporción. Esto ya ustedes se pusieron de acuerdo, decidieron que estos iban a ser los pesos relativos, y aquí ustedes ven un espacio en gris con unos elementos que tienen que ver cómo respondemos a esos factores del entorno. Entonces, cuando hablamos de las oportunidades, nosotros tenemos unas condiciones. Nosotros respondemos respuesta superior a la media, respuesta media o respuesta mala. ¿Qué significa eso? Significa que, por ejemplo, con las amenazas de integración hacia atrás de los proveedores, en este caso nosotros respondemos mejor que la competencia. Pero si yo le doy respuesta superior a la media, significa que simplemente respondo un poquitico mejor a mis demás competidores dentro del sector. Si le digo respuesta media, que respondo igual a los competidores, o una respuesta mala, significa que yo respondo mucho peor de lo que responden los competidores. Entonces, en ese orden de ideas, lo que tengo que ponerme de acuerdo con mis compañeros es, bueno, ¿cómo las vamos a ver dentro del sector para la empresa que nos tocó? Si respondemos mejor, si respondemos por encima de lo que responde la competencia, o si somos muy malos respondiendo. Y vamos seleccionando. Entonces, por ejemplo, para la concentración de los proveedores yo respondo como responde la media. Y fíjense en lo siguiente: apenas yo selecciono una condición de estas, él va dando una condición de valoración y automáticamente toma este valor y lo multiplica por este peso relativo y va dando una puntuación. Y así con todas las demás condiciones. Entonces voy revisando, voy acomodando con mis compañeros cuál es el valor que yo le quiero dar. ¿Listo? Y en ese caso pues voy a obtener un valor aquí al final del análisis de mi matriz MEFE.
Esto lo vamos a ver reflejado más adelante. Aquí yo voy dando los valores. Fíjense en lo siguiente, cada valor que yo le voy dando, él va automáticamente haciendo el proceso. Yo no tengo que ponerme a reformular y a cambiar lo que la matriz me está diciendo, sino que simplemente es una condición de análisis en la que yo tengo que asignar un juicio acerca de la condición que estoy viendo acá como factor crítico para poder determinar el estado en el que se encuentra el sector. Entonces fíjense en lo siguiente, aquí. Y fíjense que estamos muy cerca a 3. ¿Está claro? ¿Qué significa eso? Significa que nosotros respondemos como empresa. Recuerden que era lo que nos decía. Si yo asigno un valor de 2, entonces estoy respondiendo como responde el promedio de los competidores. Sería muy complicado si yo tuviera un valor aquí de 1, por ejemplo, porque significa que yo estoy respondiendo más mal que los competidores a las condiciones externas que se presentan en el sector. Ahora, fíjense que la tendencia es muy pequeñita, estamos llegando casi que al 3 y en el 3 estaríamos diciendo que respondemos un poquitico mejor que la competencia, ¿sí? Pero lo óptimo sería que estuviéramos por encima de 3, entre 3 y 4 para decir pues que estamos muy bien como empresa. Sin embargo, eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de la matriz DOFA.